Psicopsiquis. Cuando se sufre la ruptura con un trastornado o una trastornada y es realmente la ruptura definitiva, el trastornado tiene que dejarte de una forma violenta. Ellos nunca pueden ser abandonados, por lo cual, si tú les dejas, ellos ¡zas!, van a decirte que no eres merecedor de estar en su vida. Esto es muy típico. El narcisista se siente en la obligación de castigar a su víctima por no estar a la altura de la relación. Esto es porque la poca moralidad que aún le queda a la víctima no le permite seguir cediendo a las necesidades del narcisista y se queda en la relación de pareja en un estado vegetativo. No sabe quién es, no sabe qué piensa, no sabe qué quiere, sin prácticamente interactuar con su maltratador o su maltratadora. Puede ser bien que la víctima esté tan destruida, interiormente hablando, por el sufrimiento emocional que le ha generado la relación con el trastornado o la trastornada, que la ha dejado a la víctima anulada cerebralmente por completo. El narcisista o la narcisista tiene que descartar de una forma brutal a su víctima. Puede ser que la víctima deje al narcisista, pero os aseguro que el narcisista siempre va a dar el toque final. Recordad que ellos no pueden ser abandonados, son tan especiales. Bien, el narcisista castiga a su víctima porque al final de la relación, esta está tan destruida emocionalmente que no puede cargar de energía al maltratador. Ya sabemos que el maltratador o la maltratadora necesita el reconocimiento por parte de su víctima. Qué guapo eres, qué genial eres la tía más guapa que he visto en mi vida, eres la mujer más inteligente. O que la víctima sufra por ellos. Por favor, no me dejes, cuánto te echo de menos, no voy a encontrar a alguien como tú, sin ti no sé qué voy a hacer. Esto es lo que necesita el maltratador. La víctima al final de la relación estará tan destruida cerebralmente que no podrá darle emociones al maltratador, y esto provocará que el maltratador o la maltratadora ya no tenga interés por su víctima, provocando así una salida violenta y brutal de su vida. El psicópata o narcisista se va a deshacer de su víctima sin contemplaciones. No va a tener para nada en cuenta lo que le ha querido la víctima. No va a tener para nada en cuenta cómo se ha portado la víctima con su familia. No va a tener para nada en cuenta los regalos que le ha hecho la víctima. La entrega, la pasión que le ha puesto a la relación, la lucha continuada porque todo saliese bien, las ganas de vivir e implicación que ha puesto la víctima para que todo saliese a la perfección. Nada. Vamos, que cuando la víctima sea como un zombie emocional, ahí el narcisista ya no querrá saber nada de ella. Es que son unos cracks. Es muy importante que entendáis que los trastornados no se alimentan del amor recíproco. Ellos se alimentan de someter a su víctima y que las víctimas reaccionen de alguna forma. Una vez realizado el descarte por parte del maltratador o la maltratadora, la víctima empezará a sentir todo tipo de contrariedades en su cerebro, pensando por un lado que por fin se ha librado de su maltratador y se sentirá libre, pero por otro lado sentirá el síndrome de abstinencia, recordando los buenos momentos vividos, sufriendo así la nostalgia, y tendrá a veces deseos de recuperar la relación con su maltratador o su maltratadora. Psychopkillers. Para que os hagáis una idea, cuando una víctima rompe la relación de pareja con un trastornado mental, la víctima sufre estrés y sufrimiento tras la ruptura, como si hubiese vuelto de una guerra ultraviolenta. El desconcierto y el horror son tales que la víctima estará en un estado vegetativo durante un tiempo. Esto es muy normal y muy típico tras sufrir una ruptura de pareja en la cual una de las personas está enamorada y es dejado por la otra persona. Los primeros días tras la ruptura, la víctima estará desconcertada. Es muy posible que necesite ayuda profesional, ayuda de familiares, ayuda de amigos muy cercanos, y estará tan vacía por dentro de emociones y haber sufrido tanto tipo de maltratos que tendrá una crisis de identidad. No sabrá quién es, no sabrá qué quiere, no sabrá qué piensa, no sabrá cuáles son sus valores morales, todo esto. Desconocerá exactamente qué ha ocurrido, por qué la relación no ha funcionado y qué tipo de vivencias ha tenido con su pareja. Ya os lo digo, Psychopkillers, que lo que habéis vivido es un maltrato encubierto. La víctima no entenderá qué es lo que ha pasado y se sentirá muy mal pagada tras haber puesto todos sus esfuerzos en la relación y que el maltratador la descarte como si no valiese nada. La víctima se sentirá decepcionada, desconcertada, sufrirá de incredulidad. No creo que esto me haya pasado a mí. Y por supuesto no sabrá si por fin es la ruptura definitiva o es uno de los juegos del maltratador. Luego aparecerá este tras 7, 10, 20 días, un mes. Y mientras sufre la víctima esta situación, ¿sabéis qué estará haciendo mientras el trastornado? ¡Éxtasis! ¡Éxtano! ¡Éxtasis! ¡Éxtano! La víctima, al tener un sistema límbico normal, el sistema límbico es la parte emocional del cerebro de un ser humano empático. Los trastornados tienen atrofiada esta parte, por eso no sienten emociones positivas. La víctima entrará en depresión. La depresión es una tristeza muy fuerte, continuada e intensa. La víctima, debido a la depresión, sufrirá diferentes sensaciones. Tendrá dificultades para pensar, no podrá disfrutar de los placeres de la vida, será pesimista. Tendrá dificultad a la hora de moverse con normalidad, pensará incluso en la muerte como una alternativa, tendrá pérdida o aumento de peso, leerá todo tipo de libros de autoayuda para escapar de las sensaciones. ¿Y sabéis lo que estará haciendo mientras el trastornado o la trastornada? Ponme otra.
También la víctima sufrirá de una profunda ansiedad. La ansiedad aguda es un trastorno normalmente temporal que lo provoca el miedo y las incertidumbres que son generadas por desconocer lo que va a ocurrir en el futuro. Debido a la ansiedad, la víctima tendrá los siguientes síntomas: nerviosismo o agitación de la tensión, puede que sufra de pánico, aumento de la frecuencia cardíaca, respiración rápida, sudoración, temblores, debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o pensar en otra cosa que no sea su maltratador o su maltratadora. Tendrá problemas de insomnio, problemas gastrointestinales, problemas para controlar la preocupación, necesidad de evitar cualquier tipo de conflicto que le pueda provocar más ansiedad. ¿Y sabéis lo que estará haciendo el trastornado o la trastornada mientras vosotros estáis así, Psychop Killers? Sí, venga, dame más. Oh sí, nena. Según vayan pasando los días y la víctima vaya asimilando la ruptura con su maltratador o maltratadora, empezará a tener todo tipo de pensamientos. ¿Seré yo el culpable? ¿Es lo que he hecho mal? Quizás no he hecho todo lo que podía. Pero si el sexo era impresionante y la relación súper intensa, ¿qué es lo que no ha funcionado? Y estas frases se intercalarán con otras frases con contenido de agresividad verbal cuando la víctima piense en su maltratador o su maltratadora. ¿Pero será sinvergüenza? ¿Pero en serio me ha pasado esto a mí? Es un monstruo. ¿Pero qué necesidad había? ¿Qué he hecho yo mal? ¿Pero seré idiota? ¿Cómo he podido no verlo? Todo esto mezclado con llantos ocasionales, pesadillas nocturnas, dolores corporales. Las víctimas sentirán todo tipo de malestares por sufrir un choque emocional de esta manera tan brutal. Psychop Killers, no tenéis culpa absolutamente de nada. Tenéis que entender que esta gente tiene un fallo en el cerebro, que no tienen tratamiento y que van a ser así toda su vida. No tenéis la culpa absolutamente de nada, repito. Que habéis estado enamorados de una persona con un trastorno mental, joder, que quede claro. También la víctima tendrá problemas en su sexualidad, se acostará con chicos nuevos, se acostará con chicas nuevas y tendrá en su cerebro flashback. Un flashback es un recordatorio de un tiempo pasado, en los cuales aparezca su maltratador o su maltratadora teniendo relaciones sexuales con él. Recordará películas que veía con su maltratador o su maltratadora, sitios donde iba a comer con su maltratador o su maltratadora, besos románticos que había vivido con su maltratador o su maltratadora. Psychop Killers, no tenéis culpa tampoco nada de esto. Esto es muy normal. Los pensamientos irán fluyendo, vosotros los observáis y los dejáis pasar. Os tenéis que ir acostumbrando a las nuevas sensaciones. Nada más. Es totalmente normal y no es culpa vuestra. Poco a poco, tras la ruptura, la víctima empezará a contar a su círculo más cercano todo lo que ha sucedido durante la relación de pareja con su maltratador o su maltratadora. Muchas de las personas de su entorno no le creerán. Psychop Killers, esto es normal que no os crean. Para que la gente entienda algo de esto, tiene que estar pasando por ello, o tiene que haber pasado por ello. No podéis culpar a la gente de vuestro entorno por su desconocimiento. Eso sí, a las personas que no os apoyen en vuestro proceso de recuperación, echadlas fuera de vuestra vida. No os interesan. El trastornado vivirá una cara muy diferente. Por su parte empezará a hablar con gente cercana, diciendo que no estaba enamorado o enamorada de su víctima, que no era una persona con la que se completase. Es muy probable que tachen a la víctima de infiel, que digan que la víctima no estuvo a la altura de la relación. Psychop Killers, la gente que está cerca del trastornado o la trastornada es gente manipulada y engañada. Sus amigos son sus sirvientes. Alejaros también de ellos, porque son víctimas manipuladas. Y no os creerán. No os acerquéis a intentar darles explicaciones. Que piensen lo que quieran. Importante. Seguramente el narcisista o la narcisista en la última etapa de la relación de pareja ya estuviese buscando una nueva víctima. Es muy probable que a los pocos días de dejar la relación con vosotros empiecen a salir con otra persona. Totalmente normal. Los trastornados necesitan de la energía emotiva de los demás. Si no tienen una pareja principal o una fuente que les cargue su energía directa, ellos se sienten desatendidos y poco reconocidos. No saben estar solos con ellos mismos. Muy probablemente a los pocos días de la ruptura empieza a subir fotos a sus redes sociales con su nueva pareja, sonriendo, que son felices. Esto es totalmente mentira. Esta gente no puede ser feliz. Os lo digo yo. Será una forma de demostrar a su ex víctima o demostrarle al mundo lo poco importante que era para ellos la relación de pareja que tenían. Esto la víctima la deja hecha polvo. Vosotros Psychop Killers en esta situación ni caso, son gentuza. En el peor caso, si el narcisista es de tu grupo de amigos, seguro que intenta comenzar una relación de pareja con una de las amigas de tu grupo. Esto es para que tú te tragues en directo cómo está viviendo tu maltratador, su nuevo romance y que no te pierdas ningún detalle. Son encantadores, ¿eh? Y si la narcisista trabaja contigo, seguramente empieza a enrollarse con un compañero de trabajo o con alguien de tu empresa para que veas lo feliz que está y lo poco importante que era para ella la relación. Psychop Killers, no hay nadie mejor que nadie. Solo hay gente en su entorno que les conoce mucho menos. Los trastornados no se respetan a sí mismos. ¿Cómo van a respetar a los demás?
En fin, psicopkillers, vosotros ni caso. Tened en cuenta que esta gentuza son depredadores emocionales. Hasta que no acaben con vosotros no pararán. Es su condición de vida. Ellos no sienten nada. Solo les entretiene ver el sufrimiento de su entorno. Vosotros mirad para otro lado, cambiad de grupo de amigos si es necesario. Hay mucha gente que vale muchísimo la pena en el mundo. Bloquear a vuestro maltratador de las redes sociales, de correos, del teléfono, que no tenga ninguna forma para poder contactar con vosotros. Si trabajáis con el maltratador o la maltratadora, incluso pensad en cambiar de trabajo. Contacto cero patatero. Eso os salvará. No les deis más energía ni emociones vuestras. Los trastornados no van a parar hasta que te saquen toda tu energía, así que no les deis ni un mínimo de atención. Los trastornados son pura mierda y todas las personas que están cerca de ellos son moscas. Psicokillers, con toda la responsabilidad que tenéis vosotros mismos en superar la situación, en estar mejor, después del horror, dolor, sufrimiento, arrepentimiento, suciedad, angustia y todas estas emociones que sentís por culpa de vuestro maltratador o vuestra maltratadora, ¿de verdad os importa lo que piense una mierda de vosotros o una mosca? Que el maltratador o la maltratadora hable por ahí, que diga lo que quiera. A ti no te tiene que importar. A mí no me importa. Todo esto que sentís es producto del batiburrillo de ideas y maltratos encubiertos mezclados con buenos momentos que os proporcionaba vuestro maltratador o vuestra maltratadora. Sé que tenéis sed de venganza, pero hacedme caso. La venganza mejor que podéis cobraros es no volver a tener contacto con esta persona de ningún tipo. Ni por teléfono, ni por escrito, ni en persona, ni por correo, ni por WhatsApp, ni por redes sociales. No le regaléis más emociones vuestras. El trastornado, estos monstruos, se alimentan de eso, de vuestras emociones. Nunca os han amado, nunca os amarán, y lo que habéis sentido vosotros por ellos es mentira. Solo estabais enamorados de lo que creíais que ellos eran, no de lo que realmente son. ¿No os gustaría que vuestro maltratador o maltratadora se muriese de hambre? No le deis ninguna emoción vuestra. Repito, contacto cero patatero. Si la víctima, juguete estrella del trastornado, ya no le queda nada dentro y el trastornado no puede sacar nada más de ella, vamos, que la ha dejado como un zombie emocional, ahí el narcisista o la narcisista se deshará de ella sin ningún tipo de contemplaciones. Para los trastornados, salir de una relación de pareja es como ir a tirar la basura. Primero devoran las emociones de su víctima, luego las vomitan en un cubo y esa bolsa la tiran al contenedor porque ya la víctima no sirve para nada. Recordaos que los trastornados no se alimentan del amor recíproco. Ellos se alimentan de someter a su víctima y que las víctimas reaccionen de alguna forma. Contacto cero patatero.